Buenos días, mi nombre es John Riveros. Les voy a hablar sobre el género Chondrus, en específico la especie Chondrus crispus, en la que me basaré para pues, el uso biotecnológico y el mercado de los costos, que es la especie más conocida de este género. En cuanto a la descripción del género, pues tenemos que Chondrus cuenta con 11 especies que han sido aceptadas. La longitud promedio ronda los 20 centímetros desde la base hasta el ápice de las frondas. La disposición suele ser erecta desde una base discoidal, como lo podemos ver en las imágenes macroscópicas. La forma suele ser comprimida o aplanada, la forma de las frondas. El color, dependiendo de la especie, suele ir desde un amarillo verdoso, pasando por un rojo y llegando hasta un marrón violeta. La ramificación suele ser dicotómica. Los cistocarpos, que son los que vemos acá en las imágenes azules, están incrustados distalmente, en donde hay una proliferación y carecen de un casco filamentoso, que suele resultar como un carácter definitorio de la especie Chondrus. Los tetrasporangios forman cadenas ramificadas, formadas también lateralmente en células de la corteza interna del alga. De manera general, las algas masculinas son raras en el género y la única excepción es en la especie Chondrus crispus, en la que las algas masculinas son muy comunes y se han estudiado bastante. Estas algas se encuentran ampliamente distribuidas en las costas rocosas de todas las costas del norte. Estamos hablando en este caso de Norteamérica, de Gran Bretaña, Irlanda y Japón, por nombrar algunos. También en Francia y en zonas que sean aledañas a estas regiones. Ahora hablando más sobre la especie, estamos hablando de Chondrus crispus. La longitud puede variar entre 20 y 22 centímetros de largo. La disposición también como es su género, pues es erecta y parte de una base discoidal. Las frondas, como lo vemos acá, son planas, ensanchadas y las puntas suelen ser redondeadas. El color ocurre algo bastante interesante y es que el color de manera general suele ser un rojo violáceo, pero ocurre que se ven mucho más verdosas cuando hay una mayor intensidad lumínica. Hay un estudio que estuve revisando y justamente estudiaban esto. Justamente miraban esto, era que en la parte basal del alga había coloraciones más rojizas y en la parte media y apical habían coloraciones entre verde y azules que resultaban ser iridiscentes cuando el alga estaba en contacto con el agua. La ramificación, de nuevo, sigue siendo dicotómica. Los carposporangios en este caso son terminales y sobresalen cerca de 2 milímetros de diámetro en el alga. Acá no sé si se alcance a ver en estas imágenes pequeñas, en estas imágenes redondas, se pueden ver puntos pequeños, esos serían los carposporangios de cerca de 2 milímetros de diámetro, como lo hemos dicho. Los tetrasporangios, pues de nuevo, como en su género, se está formado por las cadenas ramificadas que se forman lateralmente en células de la corteza interna. Esta especie es bastante susceptible a la colonización por endófitos, lo que suele alterar bastante los usos y el mercado y el costo de producción del alga, que lo veremos más adelante. El hábitat de nuevo son costas rocosas y pueden soportar hasta 24 metros de profundidad en agua. También se encuentra, pues como lo decíamos, en Francia, Irlanda, Gran Bretaña y en Norteamérica. Las formas de esta alga suelen ser bastante variables según el entorno en el que se encuentren. Cuando el oleaje es bastante agresivo y el alga tiene que enfrentarse a mucha fuerza de la marea, pues las formas suelen variar bastante en comparación con esto, al igual que el color, como lo dije anteriormente, por la cantidad de luz que incide sobre el alga. El método de cultivo que revisé, pues es el método de tanques al aire libre. Primero ocurre una inyección, pues la inyección de carbono exógeno ocurre en tanques de algas cultivadas, que es necesario para asegurar una tasa máxima de crecimiento, estaba estabilizando justamente
la reserva de carbono inorgánico que es disuelto en estos tanques. Entonces, el costo, esto hace que se suba el costo de cultivo y de producción cerca de un 73%. Luego se requieren tanques también de ruedas de paletas que van desde 260 hasta 1000 metros cuadrados. Un reactor tubular en el que se adiciona el dióxido de carbono y es mezclado con el agua de mar. El punto máximo de producción en este tipo de cultivo ocurre a un pH de entre 8 a 8.2. La fuente de carbono complementaria que también se puede emplear es agua salada subterránea y justamente empleando agua de un pozo subterráneo y agua de mar natural se pueden disminuir los costos tanto en dióxido de carbono como en nutrientes cerca de un 17%. Acá podemos ver lo que les decía de los tanques de ruedas de paleta, cómo funcionan para intentar generar el oleaje natural al que están expuestos estas algas, y acá podemos ver los tanques al aire libre. También funcionan como en tipo invernadero, también pueden funcionar y se han implementado, ya lo veremos más adelante. Bueno, acá tenemos una cronología breve de cómo ha evolucionado este tipo de medio de cultivo en cuanto a los tanques de algas. Entonces en 1971 pues se presentaba un tanque pequeño, como podemos ver, se presentan también los tanques con paletas. En 1973 digamos que ya la extensión es bastante más grande, está más cerca al mar que permite que se aproveche el oleaje. En 1979 ya digamos que es algo más regulado, más controlado y pues se tiene mucho más control sobre el alga, la luz que incide y la temperatura y bastantes otros, otras características para el manejo. En 1980 esta es un cultivo ya en el mar directamente, por lo que se aprovecha pues directamente el oleaje. 1985 ya vemos que la extensión de tierra que se ocupa es bastante más grande. Esto cabe recalcar que es en diferentes partes de Gran Bretaña y también de Irlanda. Ya el área que ocupan es más grande, es mucho más regulado y controlado. En 1986 también algo mucho más controlado, más regulado y cerca justamente del mar para aprovechar el agua subterránea y reducir así los costos. Y la más reciente, que es de 2017, es una planta ya bastante grande, una extensión muy grande, en la que pues básicamente está regulado cada parámetro para obtener y maximizar la tasa de crecimiento de estas algas. Y justamente hablando de la tasa de crecimiento, acá esta gráfica muestra la tasa de crecimiento en cultivo de estas algas y se muestra pues de 1943 a 1985. No es tan reciente, pero digamos que hay una tendencia general a que se lleve un mayor cultivo a través de los años y pues hay unas alzas y unas bajas como suele ocurrir normalmente. Acá vemos una comparación, una tabla comparativa entre Europa y Norteamérica. Usan clones de Chondrus crispus a 10 grados centígrados y a 20 grados centígrados justamente para evaluar la temperatura, el impacto que tiene en la tasa de crecimiento. Podemos ver que la tasa de crecimiento es mayor a una temperatura de 20 grados. En el caso de Norteamérica, esta temperatura de 20 grados favorece muchísimo más el desarrollo de los clones que ellos estuvieron empleando. Y en esta última tabla vemos algunos tipos de algas, algunos modelos que ellos emplearon y los minerales y los elementos que son predominantes y que también las cantidades que emplearon para justamente aumentar la tasa de crecimiento y de producción de carragenina, que la vamos a ver más adelante de qué se trata de estas algas. Entonces vemos pues que cuentan con aluminio, cobre, hierro, zinc. Ahora hablando un poco sobre los usos biotecnológicos. Como les decía, la carragenina o el carragenano es justamente un polisacárido formado por derivados de la galactosa que se producen en la celulosa y se usan como un aditivo, un emulsionante, un estabilizante o un espesante en industrias alimenticias y farmacéuticas. Y esta carragenina es
producida justamente por Chondrus crispus. Como les decía, pues se presentan las industrias farmacéuticas y alimentarias. Contiene cerca del 83% de los nutrientes esenciales, contando con vitamina A, D, E, F y K. Es una fuente también de minerales como el calcio, el potasio, el yodo y el azufre. Y se puede implementar también el uso de suplementos dietéticos. Ya vamos a ver más adelante en el mercado cómo se está regulando esto. Y finalmente también se ha estudiado para productos del cuidado de la piel, porque tienen un alto contenido, pues, estas algas tienen un alto contenido de vitaminas y antioxidantes y antivirales. La producción en este caso de farmacéuticos y de alimentos la lidera Canadá y Francia, y pues ha bajado recientemente la producción de esta alga en Gran Bretaña e Irlanda, que es donde la producción suele ser bastante mayor en comparación con Francia. En cuanto al mercado de los costos, entonces, como les decía, hay una segmentación bastante clara del mercado, pues en cuanto al tipo de producto que se tiene, entonces, si es un producto fresco o seco, la forma, si es en polvo, en escamas o entero, la naturaleza, si es orgánico, convencional, y las aplicaciones, una amplia gama de aplicaciones, si es un agente clarificante, si es espesante y aglutinante, si es estabilizador, agente suavizante y limpiador, y también como el uso final que se tiene, si es comida y bebida, producción de carragenina, panadería, snacks, postres congelados, productos lácteos, sopas y guisos, salsas, postres, suplementos dietéticos, como lo veíamos, también en algunas bebidas, en especial en el té y café, en usos medicinales y en productos de cuidado personal, como lo veíamos para la piel. Estas son las empresas más reconocidas que están empleando esta alga, Chondrus crispus, a nivel mundial. Star West, Botanicals y bueno, estas son todas las compañías que las están produciendo en este momento. Bueno, finalmente cabe recalcar que los precios mundiales no permiten un cultivo económico viable. En cuanto a Canadá, allá es donde las poblaciones naturales suelen tener una mayor extensión, suelen ser las más grandes, las poblaciones naturales más grandes. Sin embargo, los procesos de cultivo no suelen ser muy viables, según varios autores que estuve revisando. Y esto también está relacionado con lo que les decía que presenta epifitismo. Algunas otras algas presentan epifitismo en esta, como Ectocarpus y Ulva, que se presentan aguas frías y que justamente afectan estos cultivos, porque en la alimentación y en la farmacéutica, pues en la industria farmacéutica es bastante importante tener pues tanto la carragenina como el alga en estado puro, y cuando se encuentran contaminantes como estos, pues básicamente no sirve de nada y baja bastante su precio. En cuanto a la bibliografía, pues la bibliografía que consulté, y muchas gracias por la atención. Cabe recordar que pues estuve buscando los precios como tal del alga. El alga la venden, bueno, por cerca de más de 100 euros. Venden como 2 onzas de esta alga, pero la verdad no alcancé a encontrar si se trataba de un alga pues tratada o de una alga seca. Me imagino que por el envío y todo debe ser una alga seca, y no especificaba tampoco si era para cultivo. Lo que sí encontré bastante fueron como varios productos alimenticios a base de esta alga, y pues también estaban rondando los 11 a 20 euros, obviamente dependiendo como la cantidad y el tipo de producto del que se trataba. Ya con eso finalizo la presentación. Muchas gracias por la atención.